Bienvenidos de nuevo a nuestro canal, donde desentrañamos los secretos, dramas y romances que nos tienen pegados a la pantalla. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha estado causando revuelo en el mundo de las series turcas: el poder, las decisiones creativas y, por supuesto, el protagonismo de nuestras queridas estrellas. Porque sí, a veces detrás de las cámaras, la historia es tan jugosa como la que vemos en pantalla. Si eres de los que disfruta tanto de las tramas como de los entresijos de la producción, este es tu vídeo. Así que no te despegues. Y por supuesto, si eres nuevo por aquí, te invito a que te suscribas y actives la campanita para no perderte ninguno de nuestros análisis. Tenemos mucho de qué hablar y queremos que formes parte de esta comunidad. Ahora sí, vamos a empezar con el salseo. Hoy vamos a hablar de cómo a veces las estrellas de las telenovelas turcas pueden tener más influencia de lo que imaginamos, incluso llegando a controlar ciertos aspectos de la producción. Nuestro foco principal estará en Hande Erçel, una de las actrices más populares y queridas del momento, y en cómo su protagonismo, en ciertas ocasiones, ha generado situaciones interesantes e incluso controversias. No es que estemos aquí para juzgar, sino para analizar con lupa qué pasa cuando el poder de una estrella se hace sentir en el set de grabación y más allá. Vamos a explorar series donde de alguna forma la figura de Hande ha influido, y también hablaremos de cómo otros factores, como las decisiones de los productores, también tienen su peso en el resultado final. Prepárense porque este viaje estará lleno de datos curiosos y anécdotas que quizás no conocían. Y como siempre, los invito a dejar sus comentarios y opiniones al final del vídeo. Me encanta leer lo que piensan. Comencemos con Sen Kalkapm, la serie que catapultó aún más a la fama a Hande y a su coprotagonista, Kerem Bürsin. Esta comedia romántica, que ya es un clásico moderno, nos cuenta la historia de Eda Yldz, una florista que se ve obligada a fingir un compromiso con Serkan Bolat, un exitoso arquitecto. A lo largo de la serie vemos cómo este falso acuerdo se convierte en una historia de amor real, llena de idas y venidas, malentendidos y mucho romance. La química entre Hande y Kerem era innegable, y eso fue uno de los factores clave para el éxito arrollador de la serie. Pero, ¿cómo encaja esto en nuestro tema de hoy? Pues bien, se rumoreó mucho durante la producción que Hande, debido a su creciente popularidad y la conexión tan fuerte que tenía con los fans, tenía cierta capacidad de influencia en las decisiones creativas. No tanto en la trama principal, que ya estaba establecida, pero sí, por ejemplo, en el vestuario, en cómo se presentaba a su personaje, y en algunos detalles de la dinámica de pareja en pantalla. Incluso se decía que ciertos guiones se modificaban ligeramente para favorecer a Eda, un rumor que nunca fue confirmado, pero que sin duda alimentó el debate en redes sociales. Más allá de los rumores, es innegable que Sen Kalkapm marcó un antes y un después en la carrera de Hande y Kerem. Y también es innegable que la producción estuvo muy atenta a cómo reaccionaba el público a la pareja, lo cual influyó en el desarrollo de la serie. Este es un ejemplo de cómo el poder de una estrella puede llegar a tener un impacto real en la producción de una telenovela, aunque sea de forma indirecta. En este caso, los productores, lejos de estar atados de manos, como dice nuestro título, supieron capitalizar la popularidad de Hande y Kerem para mantener el interés del público y prolongar el éxito de la serie. Si bien no fue un control absoluto, la influencia de la pareja protagonista fue crucial. También es interesante mencionar que el género de esta serie, una comedia romántica, permitía ciertas licencias en cuanto a cambios de guión, a diferencia de otros dramas más estrictos. Ahora, vamos a cambiar de tercio y hablemos de otra serie en la que Hande tuvo un papel protagónico, Azize. En esta ocasión, nos encontramos ante un drama de época, muy diferente al tono ligero y divertido de Sen Kalkapm. Aquí, Hande interpretó a Azize, una joven cuyo objetivo es vengar a su familia. Una trama cargada de emociones fuertes, traiciones y secretos. A diferencia de la anterior, en Azize se percibió una mayor intervención de los guionistas y la producción, dejando menos espacio para la influencia individual de la actriz principal. Sin embargo, la elección de Hande para el papel fue, de por sí, una declaración de intenciones. Se buscaba una actriz capaz de transmitir la vulnerabilidad y la fuerza de Azize, y la popularidad de Hande aseguraba un cierto nivel de atención por parte del público. Aunque esta serie no tuvo el mismo éxito arrollador que Sen Kalkapm, nos muestra otra faceta de Hande como actriz y cómo diferentes proyectos tienen diferentes dinámicas de producción. La serie se caracterizó por un ritmo más lento y una trama más densa, lo que contrasta con las comedias románticas que suelen ser más dinámicas.
Aquí el papel del productor fue más evidente a la hora de marcar el ritmo y el estilo de la serie, dando menos margen a las posibles influencias de la estrella principal. Otro dato interesante sobre Azize es que aunque no logró los niveles de audiencia esperados, se convirtió en un ejemplo de cómo a veces, incluso con una gran estrella a bordo, el éxito no está garantizado. El género, el ritmo y la trama pueden tener un impacto mayor de lo que imaginamos, y la popularidad de una actriz no es suficiente por sí sola para asegurar el éxito. Además, esta serie también sirvió para que Ande demostrara su versatilidad como actriz, alejándose del estereotipo de la chica de la comedia romántica y adentrándose en un terreno más dramático. Sin embargo, es importante destacar que incluso en producciones donde el control creativo está más centralizado, la voz de la actriz principal, debido a su popularidad, siempre tendrá un cierto peso a la hora de tomar decisiones sobre su personaje y su desarrollo en la trama. Esto no significa que controle toda la producción, pero sí que su opinión es tenida en cuenta. Y hablando de control, vamos a profundizar un poco más en la figura de los productores en las series turcas. A menudo se les percibe como figuras secundarias, pero en realidad son los que tienen la última palabra en cuanto a la toma de decisiones. Ellos son los que eligen los guiones, los directores y el reparto, y son los que en última instancia, deciden cómo se cuenta la historia. A veces la popularidad de una estrella puede generar tensiones con la visión del productor, y es ahí donde pueden surgir conflictos. Un buen productor sabe cómo manejar estas situaciones, encontrando un equilibrio entre las demandas de la estrella y las necesidades de la producción. Un ejemplo de esto lo vemos en la serie Alka, un thriller policial donde la acción y el suspense son los protagonistas. En esta producción, la decisión de quiénes serían los protagonistas fue un factor clave para el éxito de la serie, y los productores jugaron un papel fundamental en este proceso por encima de la influencia de cualquier estrella. En el caso de Alka, vemos que el peso de la trama y el género de la serie permitieron que la visión del productor y los guionistas primara sobre la figura de los actores. Esto es importante porque nos demuestra que no siempre las estrellas tienen el control, sino que la dinámica de poder en la producción varía dependiendo de muchos factores. También es importante recalcar que hay productores que buscan actores con una visión similar a la suya para facilitar la producción y evitar conflictos. Al final, el objetivo principal es crear un producto de calidad que tenga éxito entre el público, y para ello se necesita un equipo que trabaje en la misma dirección. Los productores también son responsables de asegurar el presupuesto de la serie, algo que en muchas ocasiones condiciona las decisiones creativas. Ahora, volvamos a hablar de Ande. Después de Azize, la actriz volvió a sorprender con su participación en la serie Bambaşka Biri, un drama psicológico que la muestra en un rol completamente diferente a los anteriores. Aquí, Ande interpreta a una fiscal con un pasado traumático y que se ve envuelta en una investigación criminal. En este caso, Ande comparte protagonismo con Burak Deniz, y la dinámica entre los dos actores es uno de los puntos fuertes de la serie. Aunque todavía es pronto para ver el impacto de esta producción, lo que es evidente es que Ande sigue apostando por proyectos que le permitan explorar diferentes facetas como actriz. Y esta decisión también dice mucho sobre cómo ella, como figura pública, elige los proyectos que mejor encajan con su desarrollo profesional. No se limita a un solo género o a un solo tipo de personaje, sino que busca constantemente nuevos desafíos. En esta serie también se puede ver un control del productor para no enfocarse solamente en el romance sino también en la trama principal. Bambaşka Biri nos muestra que la trayectoria de Ande es versátil y que es capaz de encajar en diversos registros. También es una buena demostración de que una estrella no tiene que limitarse a un solo tipo de personaje para mantener el interés del público. Al contrario, explorar diferentes roles puede ayudar a consolidar su posición como una actriz de talento y proyección. Y es que aunque el público adore ver a Ande en comedias románticas, como en Sen Kalkam, también disfruta viéndola en papeles más dramáticos y complejos. Y esa es una de las claves de su éxito, su capacidad para adaptarse a diferentes proyectos y seguir sorprendiendo al público. Entonces, ¿qué podemos concluir de todo esto? Pues bien, que el mundo de las series turcas es más complejo de lo que parece. No se trata simplemente de actores y guiones, sino de una serie de dinámicas de poder donde las estrellas, los productores y los guionistas tienen su propio papel. En el caso de Hande Erçel, es innegable que su popularidad le otorga cierta influencia en las producciones, pero esta influencia no es absoluta. Los productores siempre tienen la última palabra y las decisiones creativas finales son responsabilidad del equipo de producción.
Lo que hemos visto es que cada serie tiene su propia dinámica y su propio sistema de poder. Y que en ocasiones la visión del productor y el guionista prima sobre la figura de la estrella principal, mientras que en otras, la estrella tiene un peso mayor a la hora de tomar decisiones. Al final, lo que importa es que el producto final sea de calidad y que el público disfrute de las historias que se cuentan. Y eso es todo por hoy, amigos. Hemos llegado al final de nuestro análisis sobre las estrellas, los productores y las series turcas. Espero que les haya gustado este viaje por los entresijos de la producción y que hayan aprendido algo nuevo. ¿Qué opinan ustedes? ¿Creen que las estrellas tienen más poder del que imaginamos? ¿Qué series de Undercell les gustan más? Los invito a dejar sus comentarios y opiniones debajo del vídeo. Me encanta leer lo que piensan y siempre aprendo mucho de sus aportes. Si les gustó el vídeo, no olviden darle like y compartirlo con sus amigos que también disfrutan de las telenovelas turcas. Y por supuesto, suscríbanse al canal para no perderse ninguno de nuestros próximos análisis. Tenemos muchas más series por descubrir juntos. Muchas gracias por acompañarnos una vez más. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima.